A mí me pidieron que hablara en 20 minutos de las claves para la creación de nuevos productos. La verdad es que he intentado hacer todo lo que he podido en 20 minutos y he tenido muchos problemas para encajar el tema en ese tiempo y también con el perfil vuestro, ¿no? Que algunos de vosotros sois diseñadores, otros sois empresarios. Al final, la presentación he preferido basarla más que en documentos técnicos. He querido basarla en algo así como los significados compartidos, ¿no? Como las percepciones que tenemos los consumidores que nos llevan a tener inquietudes, que nos llevan finalmente a demandar determinados productos y no otros, ¿no? Yo creo que para una pequeña empresa como son las nuestras, ¿no? De los que estamos aquí, más que grandes estudios complejos, profundos y que al final se escapan de la realidad, yo creo que va a ser más práctico hablar de las inquietudes, de dónde vienen las inquietudes de los consumidores y cómo podemos hacer para resolverlas a través de la creación de productos. Si me permitís, para hablar de dónde estamos, me gustaría empezar por hablar de dónde estuvimos también, ¿no? Porque nuestra forma de vivir y nuestros objetos vienen desde el Neolítico, tienen que ver con los primeros objetos del hombre, su forma de vivir, y yo creo que aclaran mucho. Si hacemos, me vais a permitir que haga un pequeño zoom histórico muy rápido y dejándome muchas cosas importantes por medio, pero que me basen en 3 puntos clave de la historia que nos han hecho llegar hasta donde estamos, que han hecho a los objetos que consumimos ser como son. Me gustaría que imaginarais, bueno, tenemos grandes problemas con, pido disculpas porque el proyector está muy mal calibrado, vamos a tener ese problema durante toda la sesión, todos los ponentes. Hemos pedido que se calibrara, pero nos han dicho que el proyector no se toca. Es como si el coche estuviera estropeado y nos dijeran, el capó no se abre. Así que con el proyector mal calibrado, con lo sencillito que es arreglarlo, y con un poco de imaginación por vuestra parte, si me lo permitís, pues vamos a ver la proyección. Me gustaría que imaginarais una historia ocurrida hace millones de años, una historia donde cuando los objetos no estaban condicionados por las modas ni se producían en serie, es decir, una especie de estado ideal de laboratorio del primer producto, ¿no? Me gustaría que imaginarais, no sé si oís mucho el ruido ese. ¿Ese ruido es de aquí, del proyector? No. Como no se toca. Son los vecinos. Vale. Yo pensaba que era el móvil, pero no. Vale. Bueno, entonces me gustaría que imaginarais en una escena un cazador, una escena hace millones de años, un cazador que coge una rama flexible, que coge unos cabellos de animal con los que trenza una especie de cuerda, que anuda esa cuerda a un extremo de esa rama flexible, que tensa, que dobla la rama y que tensa y que anuda el otro extremo sobre el otro lado de la rama, y después que coge algo parecido, que hace las funciones de una flecha, con lo que construye un arco. En principio, en aquel escenario de laboratorio, ¿no? Desde nuestro punto de vista de hoy, aquel cazador está haciendo un instrumento que solo sirve para matar animales, pero en realidad, es decir, él ha hecho un instrumento puramente funcional. Pero en realidad, si vamos un poco más allá, nos daremos cuenta que aquel cazador, que ese arco no solo le producía al cazador el beneficio funcional de conseguir caza, sino que además, indiscutiblemente, le generaba otros beneficios, como el de no tener miedo, no tener hambre, como el de ser más valorado entre los de su tribu, como el de
como el de encontrar compañera más fácilmente. Es decir, hay toda una serie de valores importantísimos para el ser humano asociados al producto, mucho más allá de su propia y exclusiva funcionalidad, que en realidad es lo que, cuando a alguien se le pregunta qué es lo fundamental de un objeto, casi tendemos la respuesta del libro es pues, su funcionalidad. Hoy en día ya no. Hoy en día la funcionalidad de los objetos se da por hecho. Es decir, no existen objetos no funcionales porque la propia dinámica del mercado se encarga de sacarlos del medio, ¿no? Entonces, como ya damos por hecho que los objetos son plenamente funcionales o suficientemente funcionales, los elementos diferenciadores que buscan el consumidor y que satisfacen al consumidor van más allá de la funcionalidad y se llaman la estética y se llaman la capacidad simbólica del producto. Vamos a ir viendo cómo tanto los valores estéticos como los valores simbólicos del producto se han ido introduciendo en la historia de los productos a lo largo de los años. Si me permitís dar un salto enorme desde hace miles de años hasta principios del siglo XIX, donde la mecanización hizo un pulso a la Europa de los artesanos. Sabéis que, así grandes rasgos, hasta el siglo XVIII, siglo XIX, toda la producción se basaba en la artesanía, desde el Neolítico, y de repente, con la introducción de las máquinas, empieza a cuestionarse, porque era una novedad, porque de repente cambian todos los parámetros, empieza a cuestionarse el papel de los artesanos. Las máquinas llegan a imponer sus leyes al hombre y, como efecto reacción, como que se desprecia la sensibilidad que aportaban los artesanos a los productos, ¿no? Es la época en la que la técnica se impone a la estética, de forma que los objetos, como veis, como intuís en la diapositiva, tienen la forma de la función, ¿no? Son prácticamente máquinas con la forma de las máquinas que aceptamos como su forma estética, pero que no deja de ser digamos que su forma, como decía el famoso dicho del arquitecto Louis Sullivan, la forma es, sin ninguna duda, y exclusivamente una consecuencia de su función. Tuvieron que pasar muchos años, hasta los años 80, cuando se produjo un cambio sustancial que nos lleva hasta nuestros días en la comprensión de los productos industriales. En un momento determinado, con el boom del diseño italiano, o precisamente la gente que causó o responsable del boom del diseño italiano, que son los padres del diseño global actual. En particular hubo uno que se llama Ettore Sottsass, que, haciendo una especie de órdago, ¿no?, pegando un puñetazo en la mesa de los sistemas productivos, dijo, pero llegó a plantear, ¿para quién estamos diseñando? ¿Para las máquinas o para las personas, ¿no? Porque hasta entonces el diseño había estado supeditado a los condicionantes técnicos, a los condicionantes de producción, y el resultado era... El resultado de aquellos diseños venía determinado por eso, por las máquinas, ¿no? Llegó un momento en los años 70, 80, que las máquinas estaban ya tan evolucionadas que eran capaces de adaptarse incluso al ser humano, ¿no? Ese fue el momento en el que, como digo, del boom del diseño italiano, donde se empezaron a considerar otros factores, que eran en particular los factores estéticos. Dicho de otra forma, ¿por qué los objetos no podían ser funcionales y también bonitos, ¿no? Que, aunque ahora nos parece un poco de perogrullo, fijaros que estamos hablando de pocas décadas atrás, de alguna manera, con muchos matices, entenderme, porque estoy dando saltos enormes en la historia y dejándome momentos importantes, ¿no? Pero con muchos matices esto no se había llegado a plantear. Cuando el racionalismo alemán se asumió que la estética, se asumió que los objetos
que la forma de los objetos se derivaba una estética determinada, pero que en cualquier caso estaba determinada por la forma y por lo tanto por su mecánica y por su función, ¿no? Fue hasta este momento que os digo cuando de alguna manera la estética se independiza de la forma, ¿no? Hay hace ya pocos años un salto cualitativo, un salto importantísimo para entender los productos actuales, que es la época de los microprocesadores, donde los microprocesadores suponen que la forma se libere definitivamente de la función, porque para hacer cualquier tipo de función no hay elementos mecánicos que condicionen su forma. Ese momento es clave para entender los objetos actuales, que todos en mayor o menor medida cada vez más están condicionados por este tipo de, permitirme que lo diga así, de máquinas internas que dan muchas funciones sin condicionar la forma. En el momento de los microprocesadores, por primera vez, los microprocesadores permiten que la función, pero también las emociones que generan los productos sean compatibles, ¿no? Ese es el gran cambio de la nueva era de los productos a partir de los microprocesadores. Son, en ese momento, compatibles la función con la emoción que generan, ¿no? Si miráis, en la diapositiva hay 3 calculadoras de 3 épocas diferentes, la primera con una carcasa que lo que hace es encerrar unos elementos mecánicos y que tiene la forma de los elementos mecánicos. En la segunda hay una carcasa que desde con otra estética, pero que también está ceñida a lo que es los mecanismos internos del objeto y que cada tecla está encima de cada aparato, de cada mecanismo que la presiona. Y en el último extremo, con una forma muy parecida, también curiosamente, con una forma muy parecida a la anterior, que tiene 60 años, 80 años, pero sin embargo, ya no estamos viendo, ya no hay ninguna relación entre la forma, que es un capricho estético del diseñador del iPod o de lo que sea, del iPhone, ya no hay ninguna relación entre la forma y entre el contenido. Y es más, las funciones que puede hacer son infinitamente mayores que las que podía asumir una forma determinada por el mecanismo. Por lo tanto, ¿dónde llegamos? Pues llegamos a un punto en que reconocemos que, que el consumidor, por suerte o por desgracia, es un buscador continuo de novedades, por suerte en cierto sentido, por desgracia, porque eso genera mucho residuo, genera también mucha desigualdad social, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, el consumidor ya tiene asumido, en el momento en el que estamos, ya tiene asumido que los objetos tienen un valor funcional, que los objetos tienen un valor estético, pero se encuentra por primera vez que los objetos tienen un valor emocional, además de los anteriores, ¿no? Por lo tanto, si el nuevo valor de los productos es la emoción, los valores emocionales, combinados con los valores funcionales, son los que nos llevan a satisfacer las inquietudes de los consumidores, que finalmente son las que determinan la acción de la compra, ¿no? Lo que se llaman tendencias, o lo que podemos llamar inquietudes o perfiles del consumidor, vienen al fin y al cabo determinados por una combinación en mayor o menor porcentaje de uno u otro de los valores funcionales y de los valores emocionales del producto. No hay más, ¿no? Esas inquietudes de los consumidores que el diseño de los productos trata de captar, trata de resolver, ¿no? Se podrían resumir en estos momentos por estas 5 claves, ¿no? Los consumidores buscan seguridad o buscan calidad, casi más que o, diría I-O, ¿no?
Porque se pueden combinar entre sí. Las personas somos muy complejas y lo que quería era simplificar. Os pido disculpas si he simplificado demasiado, ¿no? En cualquier caso, lo que buscan los consumidores es, por un lado, seguridad. Otro tipo de consumidores busca calidad por encima de todo. Otro tipo de consumidores busca austeridad. Otro, novedad. Y otro puede buscar cambio por encima de todos. Insisto que vamos a tratarlas independientes una de las otras cuando en la realidad todo es mucho más complejo y está mucho más interconectado. Pero creo que así lo vamos a ver con más claridad, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, hay unas claves de los productos que, digamos, que interesan al consumidor, a quien le interesa por encima de todo la seguridad, es un consumidor que tiene una actitud más bien pasiva ante los cambios que se avecinan, porque lo que está buscando es seguridad y como que no me muevo, ¿no? Que a quien le da esa seguridad le da una cierta mirada retrospectiva hacia los orígenes del diseño, es decir, seguridad no es no quiero nada nuevo, es quiero lo nuevo consolidado, ¿no? Quiero lo que ya sé que funciona, ¿no? Y os he puesto algunos ejemplos con algunos que yo creo que reflejan esos conceptos básicos que contiene la inquietud de seguridad, como la estética temporal, como que no les interesan las modas pasajeras, como conceptos de calidad y durabilidad, como conceptos más de estilo que de moda, ¿no? Y que tiene también ese concepto de seguridad, también tiene un cierto apoyo en lo que es el lujo de los objetos. Bueno, se ve que es un mini, ¿no? Bien, básicamente la idea es recuperar, no diría viejas formas, sino formas consolidadas y actualizarlas. Por ejemplo, en estas lámparas se entiende bien cómo el concepto de lámpara de pantalla se mantiene, las dimensiones, las proporciones, pero luego se cambian los materiales, los colores y en pequeña medida las proporciones, ¿no? Dando lugar a un producto nuevo, pero muy basado en elementos clásicos del diseño, ¿no? Hay otra tendencia que es a la calidad, ¿no? A quien por encima de todo busca calidad. Esto tan negro que hay aquí detrás es una pluma dedicada a John Lennon, porque quien busca calidad busca también un apoyo cultural, ¿no? Por suerte la calidad y la cultura van de la mano, entonces son inquietudes que tienen que ver con lo artístico, con lo cultural, con lo manual, por supuesto, ¿no? Con lo artesanal, también con lo auténtico y con lo original, y mucho con las marcas, porque las marcas apuestan, las grandes marcas apuestan por calidad, y entonces va muy asociado también a lo que ofrecen las marcas, ¿no? Es una tendencia que busca la tradición ante el cambio, por encima de todo, ¿no? Es decir, ante lo que está pasando, yo me refugio en lo tradicional, en lo artístico y lo manual, en la calidad. Bueno, esos son unos ejemplos que tratan de ilustrar un poco todo lo que estamos diciendo. Hay otra tendencia que es hacia la austeridad. Hay quien dice que es una actitud cobarde ante el cambio. Bueno, no sé si cobarde es la palabra que lo refleja, pero sí como que muy parada ante el cambio, poco proactiva, y que se basa en buscar los elementos mínimos, el gasto mínimo, el consumo mínimo, el material mínimo ante la crisis, ¿no? Busca también lo sencillo, lo honesto, lo que se entiende por honesto, lo duradero, lo útil y lo fácil, ¿no? Y por supuesto todo dentro del mundo del diseño de los nuevos productos, ¿no? No dejan de... ninguna de estas tendencias es anticonsumista, sino que por naturaleza, sino que se buscan, digamos, alternativas al consumo tradicional.
Bueno, a nivel de texturas y a nivel de colores, no tengo más tiempo, no me puedo extender más, pero también se buscan colores básicos, texturas básicas, sobre todo texturas reconocibles, ¿no? Lo auténtico que es, pues es la madera, es la lana, son los materiales que históricamente conocemos, ¿no? Que forman parte casi que de nuestra línea genética, ¿no? Después hay otro tipo de consumidor que busca la novedad por encima de todo, que mantiene una actitud arriesgada ante el cambio y que se inspira en que el objeto no es tanto el producto, sino el servicio que da, ¿no? Es el mundo de las pantallas, ¿no? Las pantallas, todos los objetos basados, los objetos pantalla, que cada vez son más, porque el teléfono ya no tiene forma de teléfono, tiene forma de pantalla, ¿no? Cada vez se parece más, hay teléfonos que parecen vitrocerámicas en pequeñito y al revés, los objetos están perdiendo un poco su identidad, ¿no? Claro, todos aquellos que le va la novedad aceptan de buen grado esta nueva identidad de los objetos, pero también es verdad, y lo sabéis, que muchas veces esa nueva identidad de los objetos como que se enfrenta a todo nuestro historial genético que hace que sepamos el olor, el tacto, la temperatura de una madera, por ejemplo, que sepamos si es dura o si es blanda solo con verla y que, sin embargo, no sepamos nada de un nuevo material como cierto tipo de plástico, de compuesto, lo que sea, ¿no? Entonces hay gente que la novedad le provoca positivamente. Ya el mundo de las pantallas ya empezó a dar sus claves hace muchos años, cuando salieron por primera vez estos relojes que ahora vuelven a estar de moda, ¿no? Y que no dejan de ser, ya se iba adivinando que se iba a ir perdiendo la consistencia, la masa de los productos. Fijaros que encontré estos grifos que no tienen maneta, ¿no? Para abrirlos, que son muy antiguos, muy feos por cierto, en los que ya se perdía hasta la forma del objeto, la maneta ya no existe, ¿no? Todo se va sustituyendo por elementos electrónicos y si hubiéramos sido capaces de saber todo lo que este grifo tan feo y la mayoría de las veces tan incómodo nos venía diciendo, hubiéramos podido prever el futuro, que desde luego yo ahora no soy capaz de deciros cuál es, ¿no? Pero sí que me sumo a vosotros en la inquietud de ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Yo creo que con estos datos que estamos manejando podemos orientar nuestro trabajo hacia un escenario, un horizonte previsible, ¿no? Bueno, los objetos pantalla nos van a llevar al final incluso hasta la desaparición del objeto, incluso, ¿no? Podría darse el caso. Y luego, finalmente, hay una inquietud, que es una inquietud valiente, activa ante el cambio, que claramente grita por cambiar las cosas, que promueve alternativas y cambio social. Yo sé que muchos de nosotros participamos en gran o pequeña medida de este tipo de inquietudes, como en muchas de las anteriores, ¿no? Pero bueno, digamos que hay un tipo de público que fundamentalmente y por encima de todo busca el cambio a través de materiales y procesos sostenibles, a través de estéticas naturales, de nuevas formas de vida, basadas en las ecotecnologías y también de una nueva ideología, ¿no? Bueno, estos son objetos que de alguna manera representan todos estos objetos y para acabar, que ya me he quedado sin tiempo, sí que me gustaría terminar con esta frase de que los objetos son los signos del cambio, ¿no? Si, hay una clara relación entre nuevos objetos, nuevos sistemas, ¿no? Yo creo que debemos de estar muy atentos a las señales que nos envían los nuevos objetos y debemos ser al mismo tiempo capaces de, a través de nuestro trabajo, emitir señales que propicien el cambio, ¿no? Como dice Albert Einstein, y además me consta que Brevers insiste en su discurso, no podemos cambiar las cosas si siempre hacemos lo mismo. Gracias.